Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Colegios y Asociaciones. Nuestro invitado especial es Carlos Ortiz, director general de CO2 Taller. Es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León, máster en arquitectura por el Laboratorio de Viviendas Siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido profesor de Historia de la Arquitectura del siglo XX y profesor de Taller de Proyectos Lisandro Peña. Actualmente es profesor del taller integral Vivienda y Ciudad y del taller de proyectos de la Maestría de Ambientes Interiores. Fue finalista en el premio Obra CEMEX 2003, ganó menciones honoríficas en Bienales de Arquitectura de Nuevo León. Fue considerado por la revista Hábitat como uno de los 10 talentos del diseño en 2008. La revista Entre Muros lo consideró en 2009 como uno de los arquitectos jóvenes de mayor proyección en México y ha sido seleccionado en 2 ocasiones por la revista Obras, en su edición especial 10 despachos. Recibió la beca del programa Jóvenes Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el periodo 2007-2008. Fue presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León en el periodo 2018-2020. También fue consejero editorial de las secciones Bienes Raíces del Periódico del Norte y de la revista Residente. Ha sido conferencista en varias universidades de Latinoamérica. Su obra ha sido publicada en las revistas Objeto, Entre Muros, Enlace, Hábitat, Obras, Escala, entre otras, y expuesta en diversos foros internacionales. ¿Cómo se encuentran? El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde Acapulco. Nos estamos enlazando con el arquitecto Carlos Ortiz, quien ya tuvieron la oportunidad de escuchar sobre sus alcances, logros y todo esto que representa. Carlos, es un gusto saludarte desde Acapulco. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos desde Monterrey. Finalmente, el tema es un poquito, me llamó mucho la atención cuando te invitamos, el tema de tu trayectoria a lo largo de estas asociaciones que has pasado, y finalmente te he visto desde de fuera y lo vemos como un caso de éxito. Finalmente ha habido también las opciones de poder haber hecho cosas más, ¿no? Pero cuéntanos, a ver, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda con los colegios? ¿Con las asociaciones? Pues primero, ¿estás seguro que estamos en vivo? Sí, güey. Ya me dieron la instrucción. A ver, déjame, consulto nada más. Iris, ¿estamos en vivo? Sí, güey. Ah, ok. Sí. Bueno. Sí está. Pues, no sé, ¿por dónde quieres que empiece? Pues mira, si quieres vamos interactuando con algunas reflexiones. Nos ha tocado a lo largo del quehacer que hemos desarrollado, por lo menos en la parte del sur, ver cómo otras ciudades, por ejemplo Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, ahorita pues nos llevan unos años de ventaja a muchas ciudades. Empezaron a hacer discusiones de espacio público, empezaron a ver temas de la propia Agenda 2020 y una serie de hechos y acciones que se dan en el espacio público, en la arquitectura que se desarrolla a nivel local y que en otras ciudades no pasa eso. Es decir, nos convertimos de alguna manera en colegios que piden una cuota de obra a los gobiernos. Yo he estado en varias reuniones donde eso pasa y dejamos de hablar de la ciudad, dejamos de hacer una reflexión sobre el quehacer del arquitecto. Y a mí me llamó mucho la atención cuando te lanzaste de candidato para la presidencia del Colegio de Nuevo León, desde tu presentación y tu formato, el perfil de las personas que integran esa mesa directiva y cómo a lo largo de este quehacer fuiste haciendo algunas actividades que salían como del protocolo, por lo menos que conocíamos por acá. Entonces, es un poquito explorar esa parte que hicieron y cómo lo viviste y lo sufriste finalmente, ¿no? Pues mira, los colegios, creo que casi todos, con sus
ligeros cambios, y al menos el de Nuevo León, ¿no? Porque se conozco a la perfección sus estatutos fundacionales. Tienen entre sus tres principales funciones, uno, ser el principal órgano de difusión de la arquitectura de la ciudad o del estado donde esté. Dos, ser el principal promotor de la profesión en todos los ámbitos. Y tres, apoyar a las escuelas de arquitectura y pues, de formaciones de disciplina de diseño pues, en la formulación de sus planes de estudio desde la perspectiva de la óptica profesional y luego muchas cosas más abajo, ¿no? Pero estos tres en el Colegio de Nuevo León pues están como fundacionales, ¿no? Si ves la historia, al menos del Colegio de Nuevo León, pues resulta que fue fundada primero la Sociedad de Arquitectos de Nuevo León en los 40 por todos los arquitectos que estaban haciendo el Monterrey moderno. Eduardo Belden, Joaquín Amora, Ricardo Guajardo, y así me puedo ir mencionando a varios. Posteriormente, esa Sociedad de Arquitectos de Nuevo León se transforma al Colegio de Arquitectos de Nuevo León en el 65, una vez que la Ley General de Profesiones pues, hace necesaria la aparición de los colegios en México, ¿no? De todas las profesiones. Y bueno, y en el 65 se funda y empieza a trabajar, ¿no? De una u otra forma, los arquitectos que hacen la ciudad han estado presentes en el Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Recuerdo que el concurso para el Palacio Municipal de Monterrey fue un concurso que salió precisamente de iniciativa del presidente de ese entonces, Antonio Fuentes, y pues lo ganó un grupo de colegiados, ¿no? Hoy es el edificio que está ahí en la parte sur de la Macroplaza. Han tenido participación a veces muy incipiente, a veces muy fuerte en temas de gobernanza y temas que tienen que ver con la ciudad. Y luego llego a la época en la que luego ya me graduó y empezamos a trabajar y empezamos a hacer cosas. Y recuerdo que a principios de este siglo, ahí por el 2000, 2001, estábamos reunidos en casa de un amigo, Pablo Ferrara, varios arquitectos, y pues había como esta resistencia normal del arquitecto joven de no participar en instituciones, ¿no? No, qué hueva, güey, no, pinche colegio. Y luego pues aparece el egoísmo, ¿no? Del joven también, que no, vamos a fundar nosotros una onda totalmente nueva y vamos a hacer algo distinto y algo que realmente tenga que ver con la profesión. Y sucede que un buen amigo que estaba ahí, Roberto Zúñiga, levanta la mano en esa carne asada y dice, son unos pendejos todos. Y todos así como, ¿por qué? Porque el Colegio de Nuevo León ahí está, o sea, tiene 40 años de fundado, mal que bien funciona, o sea, se van a acabar su vida haciendo una institución nueva que terminará siendo un duplicado de lo que ya existe. Y entonces dijo, ¿por qué mejor no se arman una planilla y pues se lanzan y a ver qué pasa? Eso fue en el 2000, 2001 y todos volteamos a ver a Roberto como, ay no, qué hueva, ¿no? Más adelante, por ahí del 2010, me invitan a dar una charla, ya teníamos algo de trabajo avanzado como arquitectos, ¿no? Y pues bueno, oye, el colegio, que si quieres dar una conferencia sobre tu obra, y dije, oh, pues órale, va. Fuimos, ¿no? Pues veía ahí como ¿quiénes son esos señores, no? Pues bueno, ahí estuvimos platicando un rato de lo poco que estábamos haciendo en ese tiempo. Y 2010, no, 2006, 2007 más o menos. Y pues bueno, el presidente de ese tiempo me dice, oye, pues deberías de empezar a venir. No, está bien. Entonces de repente empezábamos a ir y de pronto un día César Rodarte, que fue presidente hace 3 bienios, pues dice, me invitó a formar parte de su consejo. Yo ya tenía los años suficientes para formar parte de la mesa directiva, y los años suficientes como agremiado, no de edad. No te escuché. Eras presidenciable ya en ese momento. O derecho a la mesa directiva, por lo menos, ¿no?
Sí. Ok, va. Entonces empiezo a participar en la mesa directiva como tesorero y empezamos porque entonces ya empezábamos a hacer un grupo, a darnos cuenta de que aquello que nos había dicho Roberto 10 años antes, pues era muy, muy cierto, ¿no? Y efectivamente el gran potencial que tenía la institución para hacer cosas estaba siendo desaprovechado de una manera impresionante, ¿no? Participé en 2 mesas directivas, luego con estos expresidentes pues empezamos a platicar sobre qué podía suceder, se unió un buen grupo de amigos y finalmente lanzamos un proyecto de conjunto que estaba muy enfocado en rejuvenecer al Colegio de Arquitectos de Nuevo León, con la llegada de nuevos patrocinadores que pudieran pues de alguna manera soportar los eventos que pensábamos hacer, pero sobre todo trazamos 3 ejes de trabajo. Uno fue pues la difusión de la arquitectura. El Colegio de Arquitectos de Nuevo León tiene que ser el principal órgano de la difusión de la arquitectura de Nuevo León, interna y externamente. Entonces empezamos a trabajar sobre esa línea. Otro fue que debería convertirse en el mejor lugar para que el arquitecto pueda hacer networking, ¿no? Para que pueda, de alguna manera, no necesariamente el tema de conseguir trabajo, pero sí el tema de conocer a otros arquitectos, de conocer a productores de materiales. Oye, y eso se da cuando tú estás como tesorero. O sea, empieza esa... No, esa es la campaña que empezamos haciendo. Sí. O sea, se hace ese cambio y antes de eso se hacía así, como tú lo estás proponiendo. No. No, pues es que recuerdo que lo primero que hicimos fue contratar pues una empresa de branding para que hiciera la nueva marca del Colegio de Arquitectos, y recuerdo que uno de los expresidentes se me echa encima y me dice que no, que para eso está el consejo y que los pósters pues los tenía que hacer el que mejor diseñara. Y yo, oye, estamos invadiendo profesiones, o sea, nos quejamos de que otras profesiones nos invaden, que resulta que nosotros vamos a invadir la de los diseñadores gráficos. Por supuesto que no, o sea, la imagen tiene que ser diseñada por alguien que sabe hacer imagen. Y así surgió, ¿no? Se empezaron a generar ahí varias cosas. Fue bien complicado reposicionar la marca Colegio de Arquitectos con muchos patrocinadores, porque, por ejemplo, empresas que ya patrocinaban al colegio, pues lo hacían porque se los indicaban sus jefes, ¿no? O sea, realmente no le veían un potencial. Y cuando empezaron a ver lo que estábamos haciendo, primero en los eventos pequeños que cambiaron de formato totalmente en el colegio, por ejemplo, las asambleas, que son los eventos más aburridos de un colegio, ¿no? La lectura del acta, la tesorería y ese tipo de cosas que se tienen que hacer porque ahí es donde se toman decisiones que van a gobernar el colegio, las separamos de los eventos culturales. O sea, no vamos a invitar a un joven a una asamblea porque va a salir y no va a regresar al colegio nunca. Y también el tema de las reuniones sociales, pues tenían no solo la idea de que se juntaran los que ya se conocían, sino que se juntaran la gran mayoría de los arquitectos para que empezaran a conocerse. Yo tenía como mi gran meta de 2 años después de terminada mi gestión, los arquitectos de Nuevo León fuéramos como un gran enjambre, ¿no? De abejas que trabajan de manera coordinada. Logré generar varias manadas de lobos, entonces digamos que de alguna manera me quedé como a la mitad del camino, pero estuvo bastante interesante lo que sucedió. Y una de las cosas que fue lo que creo atrajo a los jóvenes fue que empezamos a hablar de que la arquitectura era un negocio y que el colegio era el lugar donde se te iba a dar una serie de herramientas para que pudieras operar ese negocio. Sí, la arquitectura es un servicio, la arquitectura es todo lo que nos enseñaron en la escuela, pero para que todo eso que nos enseñaron en la escuela funcione, tiene que haber un negocio abajo que nos dé de comer y que permita que puedas pagar los sueldos y la renta y las licencias y todo, ¿no? No te oí. Y una libertad financiera que te permita hacer otras cosas. Como en cualquier negocio, cabrón, ¿no? O sea, es
Eso es como muy... luego teníamos como esta idea heroica de Louis Kahn, que murió muerto, que murió pobre en la estación de Pensilvania y bla, 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 ¿no? Y entonces decías, así quiero morir yo. No, o sea, tenemos que vivir y vivir bien, ¿no? Porque aparte al arquitecto le encanta pegarle al mandrake y el vinito y la buena comida y los viajes y demás. Entonces, esa parte estuvimos trabajando durante el primer año en un foro de negocios para arquitectos, que le llamamos Architecture Insiders, para que los millennials pudieran sentirse identificados con la parte anglosajona. Y pues bueno, fue un foro de todo un día donde hubo conferencias donde arquitectos iban a hablar de cosas que hacen que suceda la arquitectura. El manejo de su marca, su branding, su modelo de negocios, la tecnología que utilizan en su oficina, cómo hacen publicidad, o sea, todo este tipo de cosas que hay detrás y que... ¿Perdón? ¿Cómo consigues chamba, no? También. Sí, y cosas que creíamos que el arquitecto no compartía, pero resulta que sí compartes. O sea, es un poco como... Estaba viéndolo otra vez, me encanta ver programas de chef en Netflix, estaba viendo el programa de las barbecues, ¿no? Y hay un tema que dice, un parrillero te va a dar toda la receta y te va a decir exactamente cómo hace su barbacoa, y luego se va a sentar y te va a decir, quiero ver cómo lo logras. O sea, no te va a salir igual, ¿no? O sea, hay una parte que cada arquitecto tiene que aprender a encontrar para poder manejar su negocio. No es lo mismo un Juan Carral que un Michel Rockin, que un Mauricio Rocha, que un Víctor Legorreta, que, o sea, son entes totalmente distintos en cuanto a la manera de gestionar su profesión y su manera de hacer arquitectura. Entonces, el evento fue una cosa que generó un parteaguas, ¿no? Porque la gente que iba a los eventos del colegio estaban acostumbrados a 20 sillas, estas de las de boda chafa, ¿no? Terribles, muy incómodas, un proyector así de estos de 3,000 pesos de Office Depot, ¿no? Y allá un muro mal pintado y pues bueno, las diapositivas más o menos se veían y había más panelistas que gente en el auditorio. Entonces, ese es como el evento muy masivo de un colegio que tiene que ver más con temas de gobierno, ¿no? Es que vino el gobernador, es que vino el alcalde, es que tal, y entonces ahí sí hay mucha gente. Y acá no, acá montamos en el salón de un hotel 250 sillas, entraron 270 personas, o sea, tuvimos que montar 20. ¿Todo esto era con costo o era entrada libre? No, había que cobrar. O sea, este tipo de cosas cuando son gratis no las valoras. Claro. Y hubo un cobro. Obviamente, siendo miembro del Colegio de Arquitectos tenías un cobro muy preferencial y entonces ahí sí ya vale tu membresía. Caray, es que yo pago 500 y el otro güey paga 2,500. Entonces me conviene ser colegiado porque este tipo de cosas me van a costar más baratas y aparte, por ser colegiado, voy a tener la posibilidad de convivir de manera más cercana con la gente que está dando el seminario. Montamos una pantalla de 10 metros de LED por 2 de alto, o sea, había producción, había circuito cerrado. Era un evento bien, en forma y con todo el tema. Así es, totalmente. Entonces fue todo un día y pues bueno, logramos pues cambiar con ese evento la imagen que podría generar el Colegio de Arquitectos. A partir de ahí se logró mucha confianza tanto en los jóvenes de participar, empezaron a ir. Hay un cuate, Max Mesa Soldevilla, que fue mi alumno y que lo invité para que fuera el coordinador del Comité de Jóvenes Arquitectos. Y entonces la reunión típica que hacíamos los miércoles de cada mes en el auditorio, formal, con su conferencia, presentación del patrocinador y un coctelito al final, hicimos una segunda reunión que era para traer jóvenes en el patio del Colegio de Arquitectos, de manera sumamente informal, con una persona hablando de sus experiencias para que los jóvenes pudieran tomar pues nota de ello. Y lo primero que sucedía era que tú llegabas, te abrían una cerveza y te sentabas en el auditorio a platicar con el conferencista. Terminamos cerrando
con los eventos del patio más llenos que los eventos del auditorio, porque empezó a correrse la voz entre los jóvenes y pues bueno, el evento de los viernes, Emprendiendo en Arquitectura se llama, se volvió pues insignia de la administración que me tocó encabezar. Y ser miembro finalmente, ¿no? O sea, la mayoría, supongo, o ya siendo miembros. En mi caso dejé casi todo abierto para que se fuera generando empatía. Hoy Miguel, el nuevo presidente, que sigue con la misma línea, está empezando ya a sectorizar ciertos eventos, ¿no? Donde, ok, estos son solo para miembros y entonces ya ahí... ahora, para que veas el desconocimiento que había de lo que sucedía a nivel profesional de muchos de los miembros de muchos años en el colegio. En el primer evento de Architecture Insider, de Emprendiendo en Arquitectura, había alrededor de 80 chavos, a los cuales la gran mayoría los conozco, y se me acerca uno de estos arquitectos pues de la vieja guardia, ¿no? Y me dice, mira nomás, qué mal va el colegio. Y yo, cabrón, volteo a verlo, está chaparro el güey, entonces volteo así para abajo. Y le digo, ¿de qué hablas, güey? O sea, yo veo a más de 80 personas sentadas en el patio, cabrón. O sea, ¿cómo que va mal? Puros estudiantes, ya no vienen arquitectos. Entonces me agarré de uno por uno. Le digo, mira, güey, ese es fulanito de tal y tiene un despacho que se llama tal, tiene 3 años con él. Aquel güey de allá no tiene despacho, pero trabaja con este arquitecto. Este otro de allá, y así me fui, tal. Ah, sí, y los 10 de allá atrás son estudiantes. Estudiantes por lo regular se amilanan cuando ven mucha gente y se van a la parte de atrás, ¿no? Entonces, tu grave problema, güey, es que crees que el joven arquitecto soy yo, pero ya tengo 45 años, güey, o sea, no soy joven arquitecto, cabrón. O sea, hay 2 generaciones más abajo de mí produciendo cosas que tú no conoces. Entonces, se logró tal empatía que cuando cerramos, pues por ahí te mandé el video, pues si mal no recuerdo, recibí el colegio con un 26% de participación de jóvenes y lo regresamos con más del 50% de participación de jóvenes, ¿no? Hablando de arquitectos de 40 años para abajo. Lo mismo pasó con las mujeres. El colegio lo recibimos con un 9% de participación de las mujeres. Me quedé corto en la expectativa que queríamos porque terminó participando un 29% de mujeres en el colegio. Yo quería lograr un 50-50, ¿no? 50-50, pero no lo logramos. Pero ahí va, o sea, finalmente es una cosa que se tiene que hacer. Creamos una revista de muy buena calidad, diseñada por Magaña Lee y llevada en la edición por Marcelo Espinosa y un super equipo. Katia Zapata de Covachita estuvo un muy buen rato en la conceptualización de la revista. Y hizo un trabajo fabuloso, Katia, con cómo debería para definir, junto con Marcelo, cómo debería de ser una revista que represente a la arquitectura de un estado. O sea, fue... Sí, de hecho, la revista tiene una temática, son 3 revistas al año, estamos por lanzar el número 8, ya ahora me tocó a mí ser director de la revista. Me invitó Miguel a que me encargara de seguir impulsando esto. En una época en la que he visto que al menos en estas 2 semanas 3 revistas han cerrado. Así que lo ves en Instagram, hoy fue nuestra última edición, se acabó, el COVID nos hizo tal, válgame, ¿no? Entonces, la revista se hizo de súper buena calidad y se reparte a todos los colegios del país. ¿Perdón? ¿Es un formato físico o digital? Es un formato físico. No hemos pasado todavía a la plataforma digital, pero ahí va. Creemos que todavía esta idea de tener el objeto coleccionable es sumamente importante, ¿no? Sí, sí, pero sobre todo el que puedas leer, guardarla, volverla, y luego la información digital la lees y la desechas, ¿no? Y luego la buscas en tu Dropbox y resulta que hay 10,000 archivos. Entonces,
el tema creo que es importante. La subimos a una plataforma digital para que también la puedan revisar, pero sobre todo quisimos que fuera un lugar de difusión de lo que se hace aquí. Tanto a nivel de pensamiento, a nivel de crítica, a nivel de reflexión, a nivel de producción arquitectónica, a nivel de producción estudiantil. Y tenemos una sección que para mí es la más importante, que se llama el arquitecto emergente de ese número, ¿no? Y ahí sí le damos mucha difusión, 4 páginas, pues a un despacho muy joven, ¿no? Que tenga menos de 10 años en la ciudad de fundado y que esté haciendo cosas interesantes. Claro. Oye, Carlos, déjame ver, con todo esto que nos has platicado, me surge una duda. Esta dinámica de cambio que haces en el colegio, que propones con tu equipo, ¿la ves de alguna manera en algún otro colegio en México? ¿Lo ves en otro país? ¿O qué es lo que te motiva a hacer eso? Digo, me queda claro que decías, bueno, este cambio generacional, el arquitecto joven queriendo ser en un primer momento el colegio y que sabiamente el príncipe exclama, pues son unos pendejos, ¿no? Ahí está el colegio y hay que consolidarlo. ¿Qué es lo que pasa por ti en ese momento? O sea, ¿hay una referencia así muy, muy marcada o simplemente vas haciendo la construcción de este modelo de colegio ideal para la ciudad? No, realmente consultamos muchas cosas de todos lados, ¿no? Por ejemplo, para crear Architecture Insiders, pues hay un programa en Estados Unidos que se llama Business for Architecture, que lleva un cuate de nombre Enoch Sears, y pues es una especie de podcast que te va dando un montón de herramientas, ¿no? Luego el cuate da cursos, que resulta que esos cursos están avalados por el American Institute of Architects. Entonces, ahí también suceden cosas. Nos topamos con una página del capítulo de Arkansas, donde hay un programa de apoyo a los jóvenes arquitectos muy interesante. Entonces, vimos cosas que se estaban haciendo en Europa. El tema de investigación profundo, supongo que, y eso ya te ayuda a construir esta propuesta, ¿no? Así es, y la onda era muchas de las cosas que ya tenía el colegio, sacudirlas, pero sí, darles una sacudida con un montón de cachetadas y hacerlas que revivieran como el ave fénix. Por ejemplo, la Bienal Estatal de Arquitectura, ¿no? La Bienal de Nuevo León es el premio bienal más viejo de México. O sea, tiene 40 años de que se da. De hecho, se fundó primero la Bienal de Nuevo León que la Bienal Nacional de Arquitectura. ¿Cómo crees? O sea, la Bienal de Nuevo León, a mí me tocó celebrar la 20ª edición, 40 años, y la Bienal Nacional de Arquitectura está celebrando la 15ª, ¿no? Entonces, se creó en los 80s, un premio interesante. Se empezó a dar por categoría un premio que le llamaron el Cali. Cali, casa en náhuatl, digo, como que demasiado obvio para ser arquitecto, pero bueno, así se llama. De hecho, me decían, hay que cambiarlo. No, pues no podemos cambiarlo, o sea, ya, así es. Y es un trofeito de vidrio que diseñó el escultor Javier Meléndez en ese tiempo. ¿Qué pasaba? Que la mayoría de los arquitectos de Nuevo León pues estábamos en el colegio porque había una bienal y era el único premio al que podías acceder. Hoy la oferta de premios es enorme. Entonces, sabíamos que la bienal iba a perder el empuje que tuvo a principios de a finales del siglo pasado y principios de porque obviamente pues ahí está el Firenze y el Interceramic y el Cemex y así te vas, ¿no? Y el Noldig y un montón de premios más que hay a nivel nacional. Entonces, decidimos Perdón. Incluso hay unos premios que te organizas 25 arquitectos y los 25 salen con premio. De esos hay infinidad, ¿no? Te vendo el premio, ¿no? Págame la mesa, ¿no? Y la cenita. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Que dijimos, el premio vale madre. O sea, el premio es lo de menos. Importa el evento de crítica y reflexión sobre la arquitectura. Así que decidimos que la Bienal, lejos de ser
una cenita de gala con premiación. Eso iba a ser el colofón, la parte final. Más bien fue la parte intermedia, ni siquiera fue el colofón. Este tiene que ser un evento que arranque meses antes, con mucha campaña mediática, que una a la principal institución cultural de este estado, que es CONARTE, y que la arquitectura se vuelva parte de este tema de la celebración por la cultura en el estado. Y qué mejor que el mes de octubre, ¿no? Entonces arrancamos el día 1 de octubre. Yo estoy en contra de que se celebre el Día del Arquitecto separado del día del 3 de mayo. O sea, se me hizo patético que en los 90s a alguien se le ocurriera decir: los arquitectos somos más chingones y nos vamos a separar de los arquitectos y vamos a tener nuestro día. O sea, fue lo peor que pudo haberle sucedido a la profesión, cuando éramos una archicofradía de artesanos que dirigen, construyen, y entonces el día de la Santa Cruz era el gran día del constructor, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, 1 de octubre, Día del Arquitecto, no nos interesó por el Día del Arquitecto, nos interesó por el Día Mundial del Hábitat. Y ese día arrancamos con una mega exposición de 135 proyectos construidos en Nuevo León, que pues obviamente buscaban el premio, pero la exposición, más que el premio era lo de menos, era que se conociera lo que se estaba haciendo en el estado y se reflexionara sobre eso que pasaba en el estado. ¿Qué más pasó? Bueno, cuando fui con Ricardo Marcos, el presidente de CONARTE, a presentarle la idea, iba a la mitad de la explicación y me dijo: va, cuenta con CONARTE, utiliza todos los recintos de CONARTE en la fundidora y adelante. Entonces utilizamos el Teatro de las Artes, utilizamos la nave Generadores y otros más recintos. Se unió la fundidora, pusimos un pabellón en la fundidora al exterior. El Festival Santa Lucía estuvo dándole difusión a nuestro evento. Finalmente tuvimos la cena de premiación en el Horno 3, en el Museo del Acero, y fue todo un evento que duró un mes. Y en ese pabellón, sala de exposiciones, dejamos un espacio para que hubiera eventos todos los días, y la CONEA, el Consejo Nacional de Estudiantes de Arquitectura, se encargó de una manera impresionante. O sea, yo no sé qué hubiera hecho sin esos chavos. Ellos se apoderaron del pabellón, hicieron eventos diarios, en fin de semana hacían hasta 2, cursos de fotografía, conferencias, mesas redondas, recorridos. El pabellón surgió de un concurso que hicimos, lo ganó Edna Garza y Darío Camisay, y hicieron un pabellón todo hecho con bloques de concreto y quedó increíble. Y bueno, ahí se exhibió todo esto que se presentó en la Bienal. Pero al final, ya después de los premios y que los que no ganaron se encabronaron, lo típico después de un premio, hicimos una reunión donde nos juntamos los presidentes de las 3 instituciones que promueven en la ciudad y la arquitectura más importantes del estado: la Sociedad de Urbanismo de Monterrey, la Academia Nacional de Arquitectura y el Colegio de Arquitectos de Nuevo León. De las 3 soy miembro, entonces estuvo ahí bastante interesante, y reflexionamos sobre qué nos dejó la Bienal. Y salió algo bien interesante. Nos dimos cuenta que en la exhibición de proyectos, pues los arquitectos de Nuevo León atendemos muy bien al mercado inmobiliario, al mercado residencial, al comercial, al interiorista. Había 40 proyectos de interiorismo participando. Una cosa interesante que hicimos fue que eliminamos la necesidad de tener cédula profesional de arquitecto para todo el tema de interiorismo, porque sabemos que el tema de interiorismo está siendo hecho por diseñadores industriales, por interioristas de carrera, y entonces ya la multidisciplina debemos de entenderla como tal, y entonces el arquitecto ya no es tan arquitecto, ¿no? O sea, porque también nosotros luego andamos invadiendo otras profesiones. Nos dimos cuenta que había en los 137 proyectos solo 2 proyectos de obra pública. Entonces fue así como, ¿what? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, la obra pública, ¿quién la está haciendo? Bueno, pues los departamentos de obras públicas de la ciudad. En el mejor de los casos, sí, porque
Y luego pues no hay, ¿no? Lo hace la constructora o lo que sea. Oye, Carlos, a ver, esto, ahorita digo, no habíamos tenido la oportunidad de platicar de este tema, así como lo estás haciendo en este momento. Y finalmente tuviste que haber contado también con personas en torno a ti, con esas ganas y ese ímpetu de visiones con puntos de acuerdo similares, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por acá un poquito? El tema es que solamente a uno o dos güeyes que les interesa hacer algo así y todos los demás quieren obra pública, levantan la mano y van al colegio porque van a firmar una licencia de construcción y finalmente está sepultado el tema del quehacer del arquitecto. Y ahorita lo que mencionas de las obras de espacio público, pues la ciudad está hecha por contratistas, por catálogos de conceptos, y eso es bien triste, bueno, por lo menos de este lado, ¿no? O sea, es bien triste porque estas pocas oportunidades de hacer proyectos de ciudad o de espacio público quedan limitadas. Más, ni siquiera existe un recurso etiquetado como tal para decir, esta va a ser para mi cartera de proyectos. O sea, ni siquiera existe, es mísero lo que se invierten en las ciudades del sur, en los municipios del sur. Entonces, te escucho con todo esto. La verdad es que es un gran reto el que muchas ciudades tenemos por delante. Coincido contigo en el tema de volver a potencializar el colegio que ya está establecido. El tema es cómo le haces con todas estas vacas sagradas y son mayoría, ¿no? Fíjate que hay un tema bien interesante con respecto a eso. Nos tocó, se me había pasado comentar que tuvimos un ciclo de conferencias con arquitectos de todo México para hablar del tema de la ciudad. El tema de la Bienal se llamó Ciudad Urgente, Ciudad Alterna, Ciudad Posible, ¿no? Y toda la reflexión que eso podía suceder a lo largo de esos tres temas, ¿no? ¿Cuáles eran las urgencias de la ciudad? ¿Cuáles eran las alternativas? ¿Y cuáles eran las posibilidades? Y tuvimos la gran suerte de coincidir con Obra Blanca Expo, ¿no? La primera edición que sucedió pues, coincidentemente en octubre, y pues con el equipo de Obra Blanca Expo, con Círculo Cuadrado, con Arquine y con Cultura de San Pedro, con la Secretaría de Desarrollo Urbano de San Pedro, logramos traer a Rafael Moneo. Rafael Moneo venía a Obra Blanca Expo y pues bueno, dio una conferencia magistral en el Auditorio San Pedro, totalmente gratuita, se llenó el auditorio, aparte la transmitimos por Facebook Live, de hecho están en la página de la Bienal Nuevo León en Facebook, están los videos para que los puedan ver y en el canal de YouTube del colegio también. Te los voy a compartir por si las quieres pasar luego ahí en tu página. Y cuando venía con Moneo del aeropuerto hacia su hotel, se iba yo manejando y me dice, don Carlos, lléveme por favor por la ciudad. O sea, no por lo que normalmente dije, órale, ahí va Rafael, ahí voy. Y pues me meto por ciertas calles, ¿no? Y resulta que el señor vio algo que para nosotros no era muy evidente y decía, oye, ¿cuánta actividad? Ve toda la gente en la calle, o sea, solo necesita una muy buena obra pública de calles y banquetas y plazas de esta ciudad para que toda esta gente pueda hacerlo con mayor tranquilidad. Y pues resulta que lo había llevado por las zonas más populares de Guadalupe, Nuevo León, y efectivamente al mediodía que habíamos llegado la gente estaba en la calle. O sea, cuando normalmente del regiomontano clase mediero hacia arriba, pues anda en su carro y no, qué hueva el calor, mejor me meto al centro comercial y demás. Entonces, dábamos por hecho que el espacio público no lo necesitábamos y resulta que sí se necesita. Entonces, a la par de que estábamos con la Bienal, le propusimos al nuevo alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, pues que contratara arquitectos y lo hizo. O sea, lanzó unos concursos para hacer los 2 megaparques que está construyendo y está a punto de terminar. Un concurso lo ganó Mario Shetna, del otro lo ganó Tere de la Garza. Y era bien interesante porque aparte empezó a contratar arquitectos para todos estos pequeños proyectos que se estaban haciendo, ¿no? El pequeñito centro comunitario en algún lado, las banquetas, las calles, la placita.
Y me tocaba ir a juntas con ellos y pues era muy padre entrar a la Secretaría de Obras Públicas y ver en una sala de juntas a Diego González, en la otra estaba Brenda Pérez, más allá estaba Vidal, del otro lado estaba Roberto Núñez. Padre. Y entonces lo que está sucediendo ahorita en San Pedro seguramente va a ser algo que se va a presentar en la Bienal del año que entra, como ahora sí, ya hay al menos 15 proyectos de obra pública, pero nos falta mucho más, ¿no? Entonces, es un tema súper interesante, ¿no? A mí, yo durante todo mi bienio viví un poco en conflicto con la Federación de Colegios de Arquitectos de México, porque yo les decía, oigan, tenemos que sumar, ¿no? O sea, no podemos estarnos peleando con todo mundo. Entonces, cuando se anunció aquel convenio SEDATU, Facultad de Arquitectura de la UNAM, pues la federación se fue a la yugular contra la UNAM y contra SEDATU y demás, y nosotros les dijimos no, o sea, está dentro del marco de la ley, o sea, la SEDATU puede contratar a la Facultad de Arquitectura porque es una institución pública con la cual puede hacer un convenio interinstitucional para que luego la Facultad de Arquitectura subcontrate a sus arquitectos egresados para que hagan estos proyectos de espacio público que requieren ciertas ciudades en el programa de SEDATU. Y no, es que lo van a hacer estudiantes. No, ¿cómo lo van a hacer estudiantes? O sea, no les va a salir, o sea, y menos con los tiempos que traen. Y finalmente ahorita estamos viendo proyectos de Francisco Elías, de Gaby Carrillo, de un montón de arquitectos que están haciendo esta obra interesante, ¿no? Y luego está este rollo de, es que tienen que ser concursos. Yo, güey, es que tú como federación jamás has buscado cambiar la ley de obra pública para que exista la figura del concurso público como en Europa. O sea, vamos a hacer ese cambio, se va a llevar un tiempo seguramente, pero a la par la ciudad tiene que continuar. Entonces hay que ver cuáles son los mecanismos que hoy existen para que se pueda hacer obra pública de calidad. Creo que ese tipo de pleitos tenemos que guardárnoslos y los colegios y estas asociaciones, más allá de estar peleando, tienen que encontrar los caminos de la conciliación para que los proyectos vean la luz. Los mejores 2 proyectos megaurbanos de Monterrey han nacido a partir de un proceso de negociación. Uno es la fundidora y el otro es el Parque Río La Silla, que el primero nació de una negociación. Imagínate, dejaron que se pusiera una pista kart para que existiera un evento que ni siquiera duró los 5 años del contrato. Yo me acuerdo que me invitaron a la serie kart y llegué y entré a los pits y vi a los carros y puta qué hueva y me fui. Entonces eso pasó aquí en Monterrey, o sea, no tiene tanto público la serie kart. Pero la serie kart provocó que se restauraran muchos de los edificios de fundidora y que la fundidora no fuera vendida a pedazos, se convirtió en un parque. Se fue la serie car, ahí está la pista, la convirtieron en un camellón y hoy la fundidora es el parque más genial que tiene esta ciudad. Lo mismo pasó con el Estadio de los Rayados, ¿no? O sea, en un terreno que decían que era un bosque, que sí, efectivamente, había una parte de bosque, pero nadie le metía mano. Pues llegó FEMSA, construyó su estadio y además tuvo que hacer todo un programa de remediación ecológica a lo largo de todo el río La Silla. Y hoy los habitantes de Guadalupe, el río La Silla no es su patio trasero o el muladar donde tiran las cosas, es un parque al que pueden ir con el único río vivo que atraviesa la ciudad, el único río que trae agua todo el tiempo. Oye, está muy bien. Fíjate que con todo este tema, la verdad es que se abre la pauta para una reflexión muy interesante con lo que estamos haciendo en otros lados. Ahorita lo que comentabas de espacio público, yo he tenido la oportunidad de hacer varios proyectos de espacio público y por lo menos en el estado, pues yo conozco a 3 despachos que están metidos con el tema. O sea, fuera de eso, no existe la figura de concurso como tal, o sea, no hay concursos, no se acostumbran, de tal manera que... El concurso en México es de buena fe. No está estipulado en ninguna ley, de hecho es bien complicado hacerlo, porque para que te den la asignación es un problema impresionante. Entonces, tiene que verse cómo sí se hace esto, pero luego también es un tema muy complicado porque requiere mucho tiempo.
Y tú has hecho obra pública y sabes que los tiempos no son los mismos de un proyecto normal y entonces hay que tomar decisiones cada 30 segundos sin equivocarte. Político, tiempo de la obra, tiempo de la planeación y tiempo de flujo financiero nunca van a coincidir. Exacto. Entonces, pero sí es un tema que tiene que discutirse mucho y que tiene que verse cuáles son los mecanismos para los distintos tipos de obra pública, ¿no? Porque, por ejemplo, me tocó dar una conferencia en Barranquilla, Colombia, hace unos años, varios, ya como 10, más o menos, como el 2010, y conocí ahí a Ricardo Larrota, un arquitecto de Bogotá que es buenísimo, que hizo la Escuela de Arquitectura de la Universidad Javeriana, que es un edificio fabuloso. Y bueno, pues yo llegué con mis casitas y mis casotas y pues, todas las cosas privadas que teníamos. Entonces doy mi charla, explico mis proyectos, luego se sube Ricardo, habla de sus escuelas, de sus bibliotecas y de ese proyecto que había ganado en un concurso que estaba desarrollando. Y cuando estábamos en la comida me dice Ricardo, oiga, a mí me gustaría ser como usted, tener esos clientes privados de mucho capital para poder hacer esas residencias. Y digo, puta, pues a mí me gustaría ser como tú, cabrón, ¿no? Porque, o sea, no tengo un solo proyecto de obra pública. Y ustedes tienen todo un sistema para poder asignar esos proyectos a muy buenos arquitectos. Claro. Oye, Carlos, a ver, tratando un poquito de ir cerrando, o sea, la verdad es que es bastante motivante escucharte por todo esto que ha pasado. ¿Qué hacer? Los colegios, asociaciones, el tema de hacer ciudad. O sea, tienes una ciudad, hablo de una ciudad en lo general, ¿no? Que a lo mejor no ha tenido las oportunidades como lo ha tenido Monterrey o vaya, por la cuestión que sea. Pero ¿qué hacer? Existe una nueva generación de arquitectos que yo veo una cultura del copy-paste. Se meten a Pinterest, Facebook, redes sociales en términos generales y están haciendo cosas basadas en esto, no en un copy-paste. Pero tienes a unos colegios que lejos de sumarle a la ciudad, pues están bloqueados, o sea, empieza esta crítica destructiva por no darles obra. Entonces, transformar este organismo del colegio, transformar esta asociación, pareciera un reto titánico, o sea, un reto tremendo que pues, vas contra un gremio consolidado, tienes a lo mejor buenas intenciones, pero eres minoría. Eres así, ¿no? Contra todas estas vacadas. Es que mira, está muy fácil, pero muy complejo. Okay. Los arquitectos funcionamos con o sin los colegios. Los arquitectos, si existen los colegios, qué bueno, si no existen, vale madre. O sea, de una u otra forma funcionamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Y hay un tema bien complicado y lo alcanzamos, creo que lo estamos alineando en Nuevo León. La agenda de los arquitectos y de la arquitectura es una, por acá, y la agenda gremial va por acá. Y nunca se tocan. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los colegios? Entender la situación de su ciudad, ¿no? O sea, hace rato platicaba con una buena amiga que forma parte de un colegio de Chihuahua, vino a Monterrey de visita y nos vimos con sana distancia y todo para que luego no vayan a empezar a decirnos. Y estamos platicando de este tema y yo les decía, les platicaba una anécdota del premio CEMEX, ¿no? Me tocó ganar el premio CEMEX en el 2018 en espacios colectivos y estábamos en la mesa pues, varios arquitectos y uno de ellos era Roberto Torre de Comitán, Chiapas, ¿no? Que hizo un conjunto, un centrito comunitario muy padre que estaba nominado ahí mismo en Comitán. Y yo le hice la pregunta sobre el tema de los honorarios, ¿no? Oye, los honorarios de proyecto, y Roberto se ríe y me dice, güey, vivo en Comitán, güey, o sea, yo no puedo cobrar proyecto, yo hago obra, pues el proyecto lo regalo, cabrón. Entonces, imagínate que pronto, si hubiera un colegio, un Comitán, empezar a decir, no, y los honorarios, y no se dejen, y tenemos que cobrar, lo sacas de mercado, güey.
O sea, tienes que empezar a ver cuáles son las estrategias y mecanismos para colocar la profesión dentro del nivel de honorabilidad que debería de tener, pero sin violentar el orden natural de las cosas, porque si lo haces vas a fracasar. O sea, punto. Fíjate que tocas un punto bien padre. Apenas nos pasó aquí en Acapulco. Nosotros, bueno, tenemos una cartera de proyectos que siempre estamos ofertando y pues nadie nos las compra, ¿no? Entonces, bueno, algunos nos compran. Y llegó un punto, sabes, que pasé por una situación ahí médica y dije, bueno, todo esto pues, se va a ir a la basura, ¿no? Y mandamos el mensaje, oye, estos 2 proyectos ejecutivos de ciudad están listos. Va, o sea, te los vamos a donar con tal de poder posicionar una calidad de espacio público diferente a la que se está ofertando, ¿no? Y precisamente es así como que, güey, tú, o sea, me ven así como bicho raro, güey, ¿tú quieres vender un proyecto? O sea, y pues, no, o sea, te sales completamente de lo que existe aquí. Sin embargo, vivimos de hacer proyectos, ¿no? Sí, pues es que eso está cabrón, o sea, a donar, el constructor va a donar sus honorarios de la construcción también, pues el constructor va a cobrar, güey. Sí, claro. Y muchísimo, o sea, mucho, muy por encima de lo que tú cobrarías como proyectista. Entonces, o sea, luego tienes que andar haciendo ese tipo de pericuetas, ¿no? Para que, pues, la obra salga y pues, híjole, cuando tendría que estar, creo que bien pagada, ¿no? Y sí, a lo mejor puedes donar parte. Yo les estaba haciendo una propuesta al presidente actual del colegio y le decía, oye, fíjate que estaría padre que si en alguno de los programas que trae SEDATU más adelante, pues tú les propongas que los arquitectos de Nuevo León pues les ayudemos a hacer un espacio público y no lo paguen, ¿no? Hacemos el proyecto de espacio público, un centro comunitario, no sé, pero tenemos que ir ahí de alguna manera cada despacho ayudando al menos a 10 familias alrededor de ese espacio público que hayan adquirido uno de los créditos de autoconstrucción de vivienda de Infonavit. Claro. O sea, imagínate qué chingón sería que, ok, el gobierno federal me asignó a mí el desarrollo de este espacio público y 10 casas a la redonda, de manera pro bono, yo, mientras estoy haciendo el proyecto de espacio público, voy a asesorar a esas 10 familias para que apliquen bien los recursos de su crédito Infonavit, que hoy están entregados directamente al tenedor de crédito. Sí. Entonces, digo, fue una cosa en el aire que por ahí se propuso, no fue igual, me oyeron como loco, ¿no? Pero habrá que ver qué puede pasar. Pero sí es un tema, ¿no? O sea, yo creo que híjole, San Pedro va a sentar un precedente aquí en Nuevo León de muy buena obra pública. Mencioné 3, 4 arquitectos, sí, claro, sí. Unos, ¿no? Pero de que Vero Pozas y David Pedrosa están haciendo algo, Marcelo Espinosa, Lena de la Torre y Oscar Mendoza. Se me van muchos, ¿no? Te puedes dar el gusto de poder describir a tantos arquitectos metiéndole mano a la ciudad, ¿no? Entonces, eso la verdad es que motiva bastante a otras ciudades. Por aquí estaba leyendo algunos de los comentarios, decían que por supuesto, ¿no? Los arquitectos no necesitamos colegios, pero que finalmente funcionan. O sea, entonces, a ver, Carlos, una última pregunta para tratar de ir cerrando el tema. ¿Tienes todo esto que nos has platicado? ¿Qué te faltó hacer? Un chingo de cosas. Creo que se dejó ahí un legado de cosas que seguramente se continuarán. Digo, ya en mi posición de expresidente, pues me hablan y, oye, ¿cómo ves? Y ¿no? Adelante. Creo que el tema me lo dijo un amigo, cuando estábamos tratando de convencer a alcaldes electos y secretarios designados para el tema de la obra pública, y veíamos que solo uno nos escuchó, Miguel Treviño y su secretaria de ese tiempo, Yadira Medina, y nos mandaron llamar para ver qué podíamos hacer y quiénes eran los arquitectos y a quiénes contratábamos, y Miguel quiere hacer obra de muy buena calidad, tanto de diseño como de construcción.
Los otros, pues, sí, está bien, luego lo vemos y creo que ahí va. Pero un cuate me dijo, es que la regaste, güey. Y le digo, ¿por qué? Porque esa negociación es en el Congreso. O sea, tú lo que tienes que hacer es convencer a diputados de hacer modificaciones a leyes para que los alcaldes y los secretarios sí o sí hagan lo que dice la ley. Y entonces fue así como, híjole, pero tratar de modificar la ley de obra pública estatal contravendría a la federal. Entonces yo creo que la discusión es más arriba. Sí, o sea, a nivel federal. Sí, José Luis Cortés alcanzó a meter el pie. O sea, sé que José Luis Cortés fue y se paró en el pleno del Senado para platicar de la necesidad de que el Congreso, de que el proyecto arquitectónico estuviera, vaya, que se mencionara la idea de proyecto arquitectónico en la ley de obra pública. Entonces, ahí hay mucho trabajo, no nos corresponde como Colegio de Nuevo León. Creo que nos faltó pues muchos proyectos, ¿no? Que nos faltó equipo, sobre todo la parte editorial, tenemos un montón de cosas que están ahí retrasadas. Tenemos un anuario 2018 que no alcanzamos a sacar porque justo cuando habíamos logrado un patrocinador para el anuario, un anuario chingón, un libro que reúna los mejores 40 o 50 proyectos de cada año en el estado. Entonces el del 2018 lo convocamos, ya estábamos ya armando el tema para que se presentara a principios de este año y pues nos cayó el pinche virus Entonces, pues el patrocinador dijo, oye, voy a redireccionar recursos, platicamos después y ahorita estamos pues tratando de posicionarlo, ¿no? Para tratar de ver cómo lo sacamos antes de que termine este año. Creemos que, y me di cuenta muy tarde y ahí estoy tratando de ayudarle mucho a Miguel, pues que el colegio tiene que ser la casa editorial más importante para los arquitectos de Nuevo León. Y entonces estamos trabajando, o sea, es algo que no lo hice yo, pero que seguramente alguien más lo va a hacer y pues yo ahí estoy puesto para ayudar. Estamos trabajando en esto, ¿no? Logramos meter a muchos jóvenes que dentro de 2 años van a ser candidateables ya para poder dirigir. Qué padre. Entonces eso está chingón porque ya no son los de 50 o de 60, sino ya hay acceso a los de 30 y tantos, casi 40 y 40, ¿no? Para que puedan dirigir el colegio. Sobre todo porque al final del día, en algún momento vamos a tener un presidente de la República Millennials. En algún momento vamos a tener toda esta generación que es un grueso importante, tomando decisiones ya con otro enfoque, ¿no? Sí, totalmente. Nos faltó mucho el generar empatía en los estudiantes de arquitectura con el colegio y ahorita Miguel reactivó la Sociedad de Arquitectos de Nuevo León, que solo agremia a gente no egresada, o sea, estudiantes y arquitectos sin cédula. Okay. Al colegio tienes que pertenecer solo con cédula por estatuto. Entonces resulta que la Sociedad de Arquitectos de Nuevo León va a ser como un apéndice CONEA que va a apoyar a que los estudiantes conozcan la labor del colegio, se afilien y cuando reciban su cédula, que todos la van a recibir en un momento, ¿no? Puedan ya ser miembros del colegio. Entonces, esa parte Miguel la está haciendo muy bien y Miguel Ángel López, el nuevo presidente, y pues sobre todo la relación con gobierno. Miguel está trabajando mucho en temas de que el gobierno conozca quiénes somos los arquitectos que formamos parte del colegio y que podemos dar ese servicio de proyectos de obra pública. ¿Qué fue? Carlitos. ¿Se te acabaron los megas o qué? Oye, Carlos, a ver, pues ya tenemos un ratito platicando. La verdad es que quisiera agradecerte mucho el que nos hayas permitido compartir todo esto y creo que puede dar para mucho este seguimiento. Finalmente, yo creo que existen muy buenas voluntades de varios colegas, varios jóvenes, arquitectos, que quieren hacer algo por su ciudad y todo esto es un punto de referencia, o sea, de lo que hiciste, de lo que están haciendo en Nuevo León, finalmente vale mucho la pena.
Claro. Creo que para los que nos siguen, nosotros tenemos un impacto local aquí, con estudiantes y todo. Para quienes nos siguen, pues yo los invito a seguir a Carlos Ortiz en su página CO2 Taller. ¿En qué otras redes sociales estás y cómo estás? En Instagram, CO2 Taller, y como C.Ortiz2. ¿Okay? Y en Facebook, CO2 Taller. Okay. No me he metido al Twitter finalmente, porque sé que es de mucho pleito, entonces luego me voy a aprender. Sí, es intenso. De hecho, yo ya estoy tratando de dejar ese vicio. Pero bueno, te agradecemos mucho, Carlitos. La verdad es que es muy gratificante escucharte y ver todo esto que han hecho. Es impresionante. Como siempre, pues ya ves que te doy lata cada rato para preguntarte, oye, ¿qué onda? ¿Cómo le hiciste acá con esto, no? No dudes que te voy a seguir dando lata. No, tú ya sabes. Bueno. Estamos a una llamada de distancia. Pues, eso. No, y sabes, vamos a hacer en algún momento vamos a hacer un proyecto por acá. Estoy seguro. Estamos teniendo ahí. Bueno, pues sería todo y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.